En este video quiero explicar la crisis del 2001 desde un lado económico, probablemente una de las crisis más duras del país. Esta crisis fue muy compleja, así que voy a empezar explicando un poco el contexto histórico, qué rol jugó la gestión política y el papel de la convertibilidad. El 9 de julio de 1989 asume el expresidente Carlos Saúl Menem, en medio de una crisis hiperinflacionaria. El IPC anualizado se encontró en el 3.079% por aquellos tiempos. El hecho de que el expresidente Raúl Alfonsín tuviera que entregar el poder 6 meses antes de lo establecido por la ley da evidencia de la gran crisis política en la que estaba sumergida la Argentina. Durante el primer periodo de la gestión de Menem, anunció la reducción del Estado, desregulaciones y apertura comercial. Estas medidas impactaron directamente sobre las expectativas inflacionarias, lo que llevó a una reducción abrupta de la misma. Aún así, en los meses siguientes, el aumento de la inflación no terminó de cesar, debido a que fue impulsado por devaluaciones recurrentes de la moneda, debido a desequilibrios monetarios y fiscales heredados. El gobierno de Menem, junto con el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y un equipo de economistas, llevaron a cabo un plan económico conocido como la convertibilidad. La finalidad de este plan era eliminar los ciclos inflacionarios, a los cuales se encontraba atada la Argentina de forma constante. La idea era volver a un régimen de tipo de cambio fijo, donde el peso sea 100% convertible al dólar. La ley de convertibilidad fue anunciada el 14 de marzo y comenzó a funcionar el 1 de abril. Establecía que la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central, debería transformarse en una caja de conversión combinada con una superintendencia de bancos. La convertibilidad se centraba sobre 3 pilares fundamentales. El primero era la plena convertibilidad del peso al dólar, a una paridad prefijada. Esto se logró porque el Banco Central debía mantener permanentemente oro y divisas, por un monto igual o mayor al de la base monetaria. La base monetaria únicamente aumentaba cuando entraban divisas del exterior, es decir, cuando se exportaba. El segundo pilar se basaba en la garantía de las reservas internacionales para asegurar el respaldo de los pesos en circulación, pero aún así, el gobierno argentino podía tener el 30% de las reservas usadas como garantía de la convertibilidad en bonos, lo cual significaba un menor respaldo en dólares por cada peso en circulación. Como tercer y último punto, había plena libertad para decidir en qué moneda operar los contratos. La convertibilidad enfrentó su primera prueba de fuego en diciembre de 1994, durante la crisis del tequila, causada por el país de México. La prima de riesgo durante este periodo se disparó de 879 puntos a 1.650 puntos. Esta crisis demostró la fragilidad del sistema financiero ante shocks externos. Este sector nunca se pudo recuperar de crisis en décadas precedentes, y todavía tenía una alta injerencia estatal. Prueba de ello es que los encajes sobre los depósitos a la vista eran elevados. Es decir, que un porcentaje de los depósitos a la vista era retenido por el Banco Central para asegurar la liquidez en el sistema. Pero aún así, sin un sistema de garantía a pequeños ahorristas y sin prestamistas de última instancia, el sistema era vulnerable a una corrida. Durante marzo de 1995, la convertibilidad estuvo al borde del abismo cuando la tasa de interés llegó a alcanzar un 50% anual. Para este periodo, los depósitos en plazo fijo habían caído un 35% y los depósitos totales en pesos cayeron un 20%. Entre enero y agosto cerraron 35 bancos, 4 compañías financieras y 2 cajas de ahorro. Esta situación pudo revertirse debido a que el FMI aprobó la prórroga de un préstamo acordado en 1992 y aumentó los fondos disponibles para la Argentina en 2.400 millones de dólares, lo que ayudó a mejorar las expectativas. Luego, con la llegada de la primavera, el riesgo país perforó los 1.000 puntos. El PBI, que había caído a una tasa equivalente al 5% anual en el cuarto trimestre de 1994, creció a esa misma tasa en el cuarto trimestre de 1995 y en 1996,
retomando la senda del crecimiento. Pero no duraría mucho, ya que en 1998 se cortó el flujo de capitales privados debido a la crisis rusa. Nuevamente, el riesgo país volvió a elevarse a 1.200 puntos. A su vez, la expansión del gasto público, alrededor de un 13% entre 1996 y 1998, ayudó a magnificar el impacto de este shock externo. Y además, bajo presión de Hugo Moyano, se anuló la flexibilización laboral, introducida en los primeros años de la convertibilidad, lo que produjo que el desempleo aumentara de 12,4% a 14,5% en los 2000. Para complicar aún más la situación, en 1999 Brasil optó por devaluar la moneda un 24%, lo que supuso menor competitividad para la Argentina. La victoria de la Rúa en las elecciones en 1999 impactó de forma positiva en los mercados en un inicio. A fin de ese mismo año, el riesgo país alcanzaba los 531 puntos. Hasta este momento, la macroeconomía podía haberse recuperado, hasta que el nuevo ministro de Economía, José Luis Machinea, con el objetivo de reducir el déficit fiscal, anunció un aumento de impuestos. El índice de actividad económica, ESMAE, cayó un 3,7% entre 1999 y junio del 2000. A fines del 2000, el anuncio de un préstamo de $40.000 millones del FMI contribuyó a calmar los mercados. En este contexto, de la Rúa no pudo conseguir el ajuste fiscal necesario, debido a cuestiones políticas. Con un cambio de ministro de Economía, de Machinea a López Murphy, se buscó retomar nuevamente el ajuste fiscal para equilibrar las cuentas públicas. Sin embargo, frente al rechazo de la opinión pública y de gran parte de la UCR, fue forzado a renunciar a las 2 semanas de haber asumido. Frente a esta situación crítica, Cavallo vuelve al Ministerio de Economía. Durante su gestión de 9 meses, se centró en evitar el default, revertir la corrida de depósitos que se estaba gestando, mejorar la competitividad y reactivar la economía. Para conseguirlo, logró que el Congreso aprobara una serie de reformas que permitía al Banco Central ser prestamista de última instancia y transferir liquidez a los bancos comerciales, demostrando que el Banco Central no era independiente del poder político. Toda esta situación llevó a tener una moneda nacional sobrevaluada en el mercado internacional, lo que provocaba una disminución en la competitividad del país, debido a que se tenía una moneda cara. La calificadora de riesgo, Standard & Poor's, decidió rebajar la calificación crediticia de Argentina, produciendo una disminución en el financiamiento. En este mismo momento, Cavallo desembolsó $2.000 millones en el sistema bancario para aliviar el problema de iliquidez. Pero para este momento, lo que seguía sustentando la economía argentina eran los recurrentes financiamientos del FMI al Tesoro Nacional. A pesar de todos estos problemas, quizás el más fundamental fue el canje de deuda en el que participó el Banco Central. Lo que sucedió en este canje es que se intercambiaron los bonos en manos de acreedores por bonos a más largo plazo y con mayor tasa de interés. Pero, ¿cuál es la consecuencia de esto? Bueno, gran parte de estos bonos se utilizaban para asegurar la liquidez en el sistema financiero. Estos bonos se los conocen como pases. Son operaciones de corto plazo entre el Banco Central y los bancos comerciales. Como el Banco Central no podía emitir dinero, al reestructurar la deuda por una a más largo plazo, aumentó el riesgo de corrida bancaria. A su vez, al ofrecer tasas de interés más altas, aumentó el riesgo de impago en el largo plazo, pero en el corto plazo aseguró la liquidez en el sistema. A instancias de Cavallo, el Congreso durante el 11 de julio aprobó la ley de déficit cero. Los resultados fueron contrarios a los esperados. El riesgo país se elevó de 1.200 puntos a 1.600 puntos. Parece ser que los inversores anticiparon una situación crítica en el gobierno. La corrida bancaria comenzó a acelerarse. Los depósitos del sector privado cayeron un 9%. A fines de octubre, nuevamente se realizó un canje de deuda de casi $90 millones en títulos públicos, tanto en manos de acreedores locales como en el exterior. Aunque esta medida tuvo apoyo del FMI, la reacción de los mercados no fue positiva. Para este punto, las reservas internacionales habían caído a $18.000 millones. La tasa de interés interbancaria para este momento rondaba el 80% anual, lo que reflejaba el gran riesgo sistémico.
Además, en este momento ya empezaron a correr rumores de una restricción a los retiros de depósitos, lo que intensificó la corrida. Para fines de noviembre, el sistema bancario ya estaba al borde del colapso y el Banco Central no podía rescatarlo. A principios de diciembre se confirmaron los rumores. Hubo una caída masiva de depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro. Los bancos comerciales restringieron la salida de depósitos. La prima de riesgo superaba los 4.000 puntos, nivel propio de un default técnico. Es decir, que para ese momento se asume que Argentina no podía pagar sus deudas, aunque no fue declarado oficialmente. El punto cúlmine del estallido fue cuando el FMI anunció que no financiará más a Argentina. Vale aclarar que Estados Unidos estaba afrontando la crisis de los .com en los 2000. Por lo tanto, también estaba atravesando una situación compleja. Las exigencias de crédito a nivel mundial eran elevadas y prestarle a un país tan riesgoso como Argentina no era una opción. Para este punto no existía chance alguna de que Argentina pagara la deuda. El impago se estimó en 95.000 millones de dólares. Fue el default soberano más grande de la historia. Pero el caos no fue solo económico, sino también social y político, al punto de que el presidente de la nación, de la Rúa, tuvo que decretar estado de sitio y renunciar luego de un par de semanas. Posteriormente se dio fin a la convertibilidad, debido a que, como ya habíamos explicado, el peso se encontraba sobrevaluado. Por lo tanto, había necesidad de devaluarlo, causando una gran violación a los contratos privados, no solo financieros, sino también contratos de trabajo que afectaron gravemente a la clase obrera. En resumidas cuentas, esta crisis nos demuestra que al tener un tipo de cambio fijo sin cuidar las cuentas fiscales, es decir, que se gaste más de lo que ingresa, genera un tipo de cambio sobrevaluado, además de que el constante financiamiento del déficit con deuda potencia este efecto. Esto demuestra que el problema en sí no fue la convertibilidad, sino el problema fue no tener disciplina fiscal, ya que se podría haber evitado esta crisis si se hubiera tenido políticos responsables. Como dije al principio del video, esta crisis puede resultar compleja de entender. En todo caso, la caja de comentarios está abierta para preguntas o el debate. Y si el video te gustó, valoraría mucho tu like y suscripción. Hasta luego.